¿Alguna vez te has preguntado si conoces realmente a las personas que amas? Si detrás de cada mirada tierna y cada sonrisa cálida podría esconderse una verdad que jamás imaginaste. Esta es la historia de una nieta que creció creyendo conocer a su abuela mejor que nadie. Cada verano lo pasaba en su casa, entre aromas de café recién hecho y los sonidos de la radio vieja en la cocina. Su abuela era su ejemplo, su refugio, su todo. Pero había algo que ella nunca sospechó, un detalle, una grieta diminuta en esa imagen perfecta que solo se reveló muchos años después. Demasiado tarde, todo comenzó con una caja, una simple caja de madera olvidada en el desván. Polvorienta, cubierta con mantas viejas, parecía inofensiva, pero su contenido cambiaría para siempre la historia de aquella familia. Dentro había cartas escritas a mano, fotografías en blanco y negro y un documento que parecía fuera de lugar. Lo que esa nieta descubrió fue un secreto que su abuela había protegido por décadas y que jamás fue contado en vida. Un secreto que no solo alteró lo que ella creía saber de su familia, sino que también dejó una cicatriz que ni el tiempo ha logrado cerrar. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que la persona que más amabas no era quien pensabas que era? Si esta historia ya te ha tocado el corazón, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también merece conocer esta verdad. La historia comienza en México, en los años 90, en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía avanzar más lento. Casas de adobe, calles de tierra, niños corriendo descalzos, y al fondo, una casita de techo bajo con cortinas floreadas que se movían con la brisa. La casa de mi abuela Isabel. Tenía 65 años cuando la conocí como la mujer más fuerte y al mismo tiempo más dulce del mundo. Para mí, ella era todo lo que una abuela debía ser: cariñosa, paciente, sabia. Siempre con un delantal puesto, una sonrisa lista y un refrán en la punta de la lengua. Yo pasaba los veranos en su casa. Eran días largos y tranquilos, con el olor a pan recién horneado, el sonido de la radio sonando boleros, y el golpeteo constante de su bastón en el suelo de madera. Me enseñaba a cocinar, me contaba historias del pueblo, de la vida antes de que yo naciera. Pero había algo que siempre evitaba: su juventud. Cuando le preguntaba cómo fue su vida de joven, siempre cambiaba de tema. Decía: ay, mija, eso ya pasó, lo importante es lo que viene. Y yo, ingenua, pensaba que simplemente no había nada interesante que contar. Con el tiempo, dejé de preguntar. Prefería disfrutar del presente, sus abrazos, sus consejos, sus recetas. Nunca pensé que detrás de su silencio había algo más. Algo que llevaba guardado en lo más profundo del alma. Lo cierto es que mi abuela había construido una vida de puertas cerradas. Una vida marcada por el amor, sí, pero también por la omisión. Nunca me lo imaginé, porque ¿quién sospecharía de una abuela tan buena, tan recta, tan llena de ternura? Pero ese verano, cuando ella falleció de forma inesperada, todo cambió. Aún recuerdo el día que la casa se quedó en silencio. No se escuchó el chasquido de sus pasos ni el timbre de su risa. Solo quedó el eco de su ausencia, y una habitación llena de recuerdos esperando ser descubiertos. El día después del funeral fue el más silencioso de todos. La casa de mi abuela parecía otra sin ella. Cada rincón guardaba su olor, sus objetos, su energía, pero no su voz. Me ofrecía ayudar a mi madre a ordenar las cosas, más como un acto de consuelo que de utilidad. Lo que no imaginaba era que esa tarea me llevaría directo a lo desconocido. Mientras revisábamos armarios y cajones, encontré una pequeña puerta en el techo del pasillo, el acceso al desván. Nunca había subido ahí. Siempre había estado cerrado, como si no existiera. Busqué una silla, empujé la trampilla y, con algo de esfuerzo, subí. El polvo flotaba en el aire como una neblina suspendida. Entre cajas de cartón y muebles viejos, algo me llamó la atención: una caja de madera, distinta a todo lo demás. Tenía grabadas unas iniciales que no reconocí. Estaba cubierta por una manta y atada con una cinta descolorida. Con las manos temblorosas, la abrí. Dentro había decenas de cartas escritas a mano, atadas con un cordel, fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras descoloridas por el tiempo, y un documento oficial, una partida de nacimiento. El nombre de la madre era claro: Isabel Gutiérrez.
pero el nombre del bebé no lo conocía, no era mi padre, no era ningún pariente del que hubiese oído hablar. Comencé a leer las cartas. La caligrafía era de mi abuela, pero el contenido me era completamente ajeno. Eran cartas dirigidas a alguien llamado mi niña, con palabras llenas de nostalgia, culpa y amor contenido. En una de ellas leía: perdóname por no haber estado, por no haber podido luchar por ti. Siempre fuiste mi hija, aunque el mundo me obligara a esconderte. Sentí que el aire se me escapaba, mi corazón latía con fuerza. ¿Mi abuela había tenido otra hija? ¿Una que nadie conocía? Corrí escaleras abajo, la caja entre mis brazos. Le mostré todo a mi madre, que al ver los documentos palideció. Su mirada se perdió en el vacío antes de decir, con voz apagada: sí, yo lo sabía, pero mamá nos prohibió hablar de eso. En ese instante supe que mi familia entera había sido parte de un silencio impuesto, un pacto tácito de olvido. Pero para mí, aquello era el comienzo de algo que no podía ignorar. Porque ese secreto no era del pasado, era una herida viva, y estaba lista para buscar la verdad, aunque ya no quedara nadie a quien preguntarle directamente. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda desesperada. Con las cartas en mano y la partida de nacimiento como única pista, comencé a reconstruir el pasado que mi abuela había escondido. Fui al registro civil, visité archivos parroquiales, incluso hablé con vecinos ancianos que habían conocido a Isabel de joven. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. A los 16 años, mi abuela quedó embarazada. En aquella época, eso era una vergüenza imperdonable. Su familia, conservadora y temerosa del que dirán, la envió a vivir con una pariente lejana en otro estado. Allí dio a luz a una niña, y, apenas nacida, fue obligada a entregarla para su adopción. Mi abuela nunca volvió a ver a esa niña. Volvió al pueblo años después, como si nada hubiera pasado. Se casó, tuvo otros hijos, y vivió como si ese capítulo nunca hubiese existido. Pero las cartas, esas cartas guardadas por décadas, decían otra cosa. Cada palabra escrita era un grito silenciado, una muestra de amor que jamás pudo expresar abiertamente. Una de las cartas decía: cada vez que veo una niña de tu edad, imagino cómo habrías sido tú. Me pregunto si me habrías perdonado, si sabías que te amé, aunque me forzaron a dejarte ir. Leer eso me rompió el alma. Intenté localizar a esa hija perdida. Usé el nombre que aparecía en los registros, pero no era suficiente. La adopción había sido cerrada. Sin más datos, contraté a un investigador, recorrí foros de búsqueda familiar, incluso grabé un video en redes sociales contando la historia, esperando que alguien, en algún lugar, reconociera los detalles. Nada, y ahí, en medio de esa búsqueda, me golpeó una verdad aún más dolorosa. Ya era tarde. Tarde para preguntarle a mi abuela, tarde para oír su versión, tarde para decirle que la entendía. Su silencio ya no podía ser quebrado, y yo me sentía huérfana de una historia que me pertenecía, pero que había llegado incompleta. Guardé la caja con las cartas en mi habitación. A veces las leía en voz alta, como si ella pudiera oírme, como si el eco de esas palabras pudiera viajar en el tiempo y curar un poco el vacío. Descubrí que, incluso los más sabios, los más amorosos, los que parecen tener la vida en orden, también guardan batallas invisibles. Mi abuela no fue solo la mujer tierna que me enseñó a cocinar, fue también una joven madre rota por las decisiones de otros. Una mujer que aprendió a vivir con un hueco en el alma, y yo era la nieta que había heredado no solo sus recetas, sino también su historia no contada. Entre las cartas encontré una que nunca fue enviada. Estaba fechada en 1983, escrita en papel amarillento y con una tinta que apenas se leía. Estaba dirigida simplemente a mi hija. Esa carta fue la que más me marcó. Si algún día llegas a leer esto, quiero que sepas que no dejé de pensarte ni un solo día. No fue mi decisión alejarme. Me hicieron elegir entre mi honra y mi corazón. Elegí sobrevivir. Pero el precio fue cargar con tu ausencia toda la vida. La leí una y otra vez.
Lloré sobre ella, me aferré a esas palabras como si fueran un puente entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Comprendí entonces que el silencio de mi abuela no era frialdad, sino dolor, que no fue una decisión cobarde, sino una respuesta desesperada a una época cruel, que había amado en secreto y que su forma de redimirse fue entregar todo su cariño a la familia que pudo criar. El día que guardé la caja nuevamente, sentí que estaba cerrando un ciclo, no uno de olvido, sino de comprensión. Ya no la miraba con la misma inocencia de antes, sino con una mezcla de admiración, tristeza y respeto profundo. Su historia, aunque incompleta, me enseñó más de lo que ella misma pudo decirme en vida, porque aprendí que todos llevamos dentro capítulos no contados, que nuestras abuelas, madres y padres tienen heridas que no siempre comparten, y que, si no preguntamos, corremos el riesgo de heredar no solo sus recetas y valores, sino también sus silencios. Desde entonces, hablo con más profundidad con mi madre. Le pregunto por su infancia, por sus miedos, por sus sueños, porque entendí que el tiempo no espera, que cada historia se desvanece si no hay alguien dispuesto a escuchar. Y yo, después de todo esto, decidí ser esa persona. ¿Tú también sientes que en tu familia hay historias que nunca se contaron? ¿Hay silencios que hoy te gustaría llenar con respuestas? Te invito a hacer algo hoy. Llama a esa abuela, a ese abuelo, a tu madre, a quien aún tengas contigo. Haz esa pregunta que siempre postergaste. A veces, una simple conversación puede cambiar toda una vida. Y si esta historia te tocó el corazón como a mí, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesite abrir una puerta al pasado, porque todos tenemos derecho a conocer la verdad, antes de que sea demasiado tarde.